del buen salvaje al buen revolucionario. Fue uno de los libros que más me impresionó. Yo recuerdo, acababa de entrar a la universidad y leer en ese momento, era finales del gobierno militar en el Perú, ¿no? El año 78. Leer un libro como ese era una cosa sumamente excepcional. Los estudiantes en el Perú estábamos totalmente sujetos a una literatura marxista, con una fuerte presencia tanto a nivel escolar como a nivel universitario. La lectura de Rangel era refrescante, apasionada, y nos abría un campo de visión absolutamente distinto. Nadie nos había hablado de eso. Yo pertenezco a una generación que fue educada en el colegio en el tiempo de Velasco Alvarado y que estuvo en la universidad en el tiempo de Morales Bermúdez. Yo entré a la Facultad de Derecho el año 80, cuando Fernando Belaúnde regresa a su segundo periodo. Entonces, para nosotros era pues una sorpresa tremenda descubrir que había otro mundo. De Rangel, las citas de Rangel me llevaron a Jean-François Revel, pero era un camino que iniciábamos por la lectura de Carlos Rangel. Descubrir el mundo de la libertad a través de Carlos Rangel, tengo que confesarles a todos ustedes, sus compatriotas, fue para mí, un estudiante peruano, un mundo maravilloso. Descubrir y encontrar un mundo maravilloso. Haber encontrado la libertad y la filosofía de la libertad a través de un venezolano, además, en los tiempos recientes, es una forma de expresarles el reconocimiento y el tributo que personalmente tengo hacia todos los hermanos venezolanos. El compromiso que tenemos que tener todos en América Latina para luchar por el restablecimiento amplio e irrestricto, inequívoco de la libertad en toda América Latina y en Venezuela en particular, es absolutamente esencial. Venezuela es el campo de batalla de la libertad de América Latina y las palabras, el pensamiento, la filosofía de Carlos Rangel son inolvidables para mí, y creo que en este panel de esta tarde, donde queremos de alguna manera rendirle también un tributo a él, resulta absolutamente inolvidable lo que él hizo. Dicen que la libertad es un símbolo y que la libertad debe ser todo un programa de lucha política, pero la libertad es también una sola, y creo que en el pensamiento de Rangel eso estaba muy claro. La libertad es como la cruz, entera es un símbolo y partida es un pedazo de madera. Solo entera podemos tener realmente ese símbolo con nosotros, y por eso tenemos que luchar inquebrantablemente hasta que Venezuela sea nuevamente libre. Una de las ideas centrales de Carlos Rangel en El buen salvaje al buen revolucionario fue denunciar el mito del buen salvaje, ¿no? Que él llamaba el mito del buen revolucionario en ese momento, y que es un mito absolutamente vigente. Todo este socialismo del siglo XXI que Antonio de Esma llamaba en realidad los totalitarismos del siglo XIX esta mañana, se sienta en torno a esta idea, ¿no? A la idea de que finalmente en América Latina habría existido un comunismo, un colectivismo original al que hay que regresar. Esa idea, como Rangel lo expuso, es absolutamente falsa y viene de un mito profundamente equivocado. Suponer que hay un buen salvaje, que hay un colectivismo inicial, que hay un comunismo original en América Latina, ha formado parte de la filosofía socialista y está en la esencia del pensamiento colectivista de América Latina. Cuando leemos los libros, por ejemplo, del Imperio Incaico, cuando leemos los libros acerca de las culturas precolombinas, se insiste en ese argumento. Cosa que Rangel exponía brillantemente con esa elegante pluma de ensayista y periodista, donde podía explicar claramente las estratagemas que ocultaban en realidad toda una ideología. En realidad, lo que Rangel quería explicarnos era una idea central, ¿no? Este mito oculta en el fondo la discusión acerca de los orígenes de la riqueza y la pobreza. Y yo quisiera empezar por plantearles este problema. Generalmente en América Latina, cuando tenemos las discusiones de carácter político,
y tratamos de buscar la discusión de una agenda política. Esta mañana lo hemos escuchado en distintos tonos dramáticos y no menos dramáticos, inclusive en el panel final de esta mañana con respecto de Chile. La discusión permanente es acerca de cómo progresar, ¿no es cierto?, cómo luchar contra la pobreza, cómo crear riqueza. Yo quiero plantearles la siguiente tesis. Por lo general, influidos por este mito que Rangel denominaba el mito del buen salvaje, ¿no?, del buen revolucionario, en América Latina planteamos los términos de la discusión de manera equivocada. En América Latina queremos discutir sobre los orígenes de la pobreza, sobre las causas de la pobreza. Y permanentemente cuando participamos en los debates electorales, por ejemplo, vemos a los candidatos discutiendo cuáles son las causas de la pobreza y por qué América Latina es pobre. El planteamiento de ese debate es equivocado y tramposo y forma parte de lo que Rangel llamaría el mito del buen revolucionario. ¿Por qué? Porque en realidad la pobreza es el estado natural del hombre. La pobreza no tiene causas, la pobreza es incausada. Lo que tiene causas es la riqueza, porque la riqueza es antinatural, la riqueza se crea, la pobreza no. Si los seres humanos no hacemos nada, este buen salvaje del mito rangeliano, somos pobres, no somos ricos. Si no trabajamos y vivimos en naturaleza, en estado de naturaleza, somos pobres. En estado de naturaleza no hay justicia, hay injusticia. La justicia es creación de la civilización, la justicia no crece en los árboles, la justicia no existe en la selva. En el estado de naturaleza rangeliano, ¿no es cierto?, donde se inspiran los buenos revolucionarios, no hay propiedad. En el estado de naturaleza lo que hay es oscuridad. El buen revolucionario y el buen salvaje se inspiran en una idea equivocada. La pobreza no tiene causas, es el estado natural del hombre. Si la gente no trabaja, si la gente no progresa, si la gente no es propietaria, es pobre, no es rica. Preguntémonos, pues, no por las causas de la pobreza, sino por las causas de la riqueza. Porque la riqueza sí tiene causas. Si un país respeta la propiedad, si un país crea instituciones, si un país construye un Estado de Derecho, se vuelve rico y pasa tranquilamente. Lo hemos visto ante nuestros ojos en la experiencia chilena. Los peruanos, que aparentamos tener tantas rivalidades con los chilenos, en realidad le debemos mucho a Chile. Porque finalmente, ¿qué ha ocurrido con la economía peruana? Hemos seguido el ejemplo de los hermanos chilenos. Y la prosperidad aparente del Perú de las últimas décadas no es sino consecuencia de aplicar una receta largamente conocida. ¿Cuál es? Trabajar duro, respetar la propiedad, construir instituciones. Esto no es un secreto, solamente es un secreto si partimos del prejuicio mitológico de lo que Rangel llamaba el buen revolucionario o el buen salvaje. La riqueza es la que tiene causas. Hablemos pues de las causas de la riqueza, discutamos pues de las causas de la riqueza. Cuando al final de la mañana Axel Kaiser decía, no cedamos en la batalla de la libertad, tenía razón, porque esa batalla, en esa batalla tenemos ideas con superioridad moral. La defensa de la sociedad libre nos proporciona a nosotros una argumentación que es absolutamente irrebatible. El hombre libre, racional, es un hombre que tiene derechos inalienables y que corresponde a todos respetar y construir. Por eso tenemos que mantenernos permanente en esa lucha. De manera que un primer tema de reflexión a partir de los múltiples que se ha planteado en el panel, como decía Javier, tenemos prácticamente, esto sería no una conferencia, sino un curso de un año, ¿no es cierto?, abarcar cada uno de estos puntos. Yo quería empezar por plantearles desde la perspectiva de Rangel, hay que cambiar el eje de la discusión. No hay que hablar de las causas de la pobreza, porque la pobreza es incausada, es el estado natural del hombre. Hay que hablar de las causas de la riqueza, porque esas sí las podemos construir, sí podemos ser libres. Y así como la riqueza, la justicia tiene causas. La justicia es una creación de la civilización. La justicia es una construcción del género humano. No hay justicia entre los animales, no hay justicia en la selva, no hay justicia en el salvajismo. La justicia es una creación de los pueblos prósperos, de los pueblos libres, de las civilizaciones humanas. Y está en nuestras manos construir la prosperidad y la justicia. Debatamos sin temor las causas
de la riqueza, porque la causa principal de la riqueza es la libertad, y no perderemos nunca en esa discusión. Un segundo tema, y no quisiera excederme del tiempo que me han dado, asociado con este, es el de tratar de responder, Javier lo mencionaba durante su exposición, a una respuesta aparente, ¿no? La gente, o una pregunta aparente. La gente se inquieta mucho cuando se habla de riqueza y pobreza. Y muchas veces la gente cree que la riqueza es la pobreza de los demás. Normalmente las personas, además influidas por el socialismo, los políticos socialistas han logrado convencer a la inmensa mayoría de la población que la economía, el capitalismo, la economía libre, es un juego de suma cero, en el cual si tú te enriqueces es porque tú perdiste. La riqueza de unos proviene de la pobreza de los demás. Lo interesante es que el origen de esta idea es muy antiguo. Parece contemporáneo, los socialistas la levantan con gran intensidad. En realidad proviene inclusive desde antes del origen del mito del buen salvaje, es un poco anterior. Se la debemos en realidad a Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, filósofo, literato, creador de un género literario, los ensayos, fue un gran intelectual francés del siglo XVII. Montaigne, en el ensayo 22, sostiene exactamente esto. Él dice la riqueza, de cómo la riqueza de unos, la pobreza de unos es la causa de la riqueza de los demás. Como no es posible crear riqueza sino a través de robarle a otro. Esta idea muy propia de la economía mercantilista, en boca de una persona de gran tradición y de enorme influencia como Michel de Montaigne, ha tenido una influencia enorme en el pensamiento económico. Ludwig von Mises llama a este error el dogma Montaigne. Michel de Montaigne era un personaje bastante singular. Él se llamaba, en realidad, Michel de Montaigne es un seudónimo, es Miguel de la Montaña, no se llamaba así. Él se llamaba Michel Eiquem López de Villanueva. Su madre era una española, cristiana nueva, valenciana. El padre era un hombre muy importante, había sido alcalde de Burdeos. El mismo Michel fue después alcalde de Burdeos. Un hombre muy rico, probablemente los enólogos aquí deben tener noticia de un magnífico vino de postre llamado Chateau d'Yquem. Bueno, ese es el vino, es de su familia, sigue siendo de los descendientes de Michel de Montaigne, ¿no? Es un estupendo vino de postre. Fuera de ser comerciantes de vinos desde el siglo XVII, los Eiquem, hoy día Eiquem, los Eiquem, fueron intelectuales y políticos, hasta militares, y gente muy importante en su época. Michel de Montaigne fue un personaje fantástico, ¿no? Él, como alguna gente muy brillante, fue objeto de algunos experimentos por parte de sus padres, ¿no? Esto también le pasó al pobre John Stuart Mill. El caso del padre de Michel de Montaigne decidió crear un genio, ¿no? Y claro, estábamos en el siglo XVII y no estaba muy claro cómo crear un genio en una época que no se conocía de la genética ni del ADN. Entonces lo que hizo fue agarró al hijo y se lo regaló a unos campesinos y lo recogió a los 5 años de edad, cuando había sido criado primero en la vida natural, el mito del buen salvaje. Y fue víctima de un experimento educativo por parte de su padre, criado inicialmente en el campo por gente muy pobre en los bosques de Burdeos. Posteriormente fue criado por preceptores que solo le hablaron en latín y en griego en el castillo del cual él toma después como seudónimo su nombre. Michel de Montaigne crea los ensayos como género literario y dentro de los ensayos es precisamente donde plantea esta reflexión. Es muy conocido en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía. En el mundo de la economía es menos, pero probablemente es donde más exitoso fue. Así como escribió o creó los ensayos en materia económica, él convenció a todo el mundo, hasta hoy los socialistas que lo siguen, que la economía es un juego de suma cero. Y esto es equivocado. La economía no es un juego de suma cero. En el mundo mercantilista o en el mundo socialista, la riqueza de unos proviene del robo a los demás. Pero en el mundo de la economía libre y de la economía de mercado, la riqueza de unos no proviene del robo a los demás.
¿Por qué? Porque en una economía libre yo solo compro o vendo cuando me beneficio. Fíjense ustedes, ¿cómo se produce una transacción en el mercado? ¿Por qué voy yo a comprar algo? La única razón por la que voy a comprar algo o a vender algo es porque tanto el que compra como el que vende ganan simultáneamente. Como los valores son subjetivos, piensen por un minuto en la transacción del mercado más elemental que se les puede ocurrir. Un trueque. Cambio un gato por un perro. ¿Por qué cambio un gato por un perro? ¿Porque el gato equivale al perro? No lo cambiaría nunca, me quedaría con mi gato y tú con tu perro, si ambos equivalen. La razón por la que yo intercambio un gato por un perro o hago cualquier transacción en el mercado es porque yo valoro más tu gato y tú valoras más mi perro. Entonces tú ganas y yo gano. Y la economía es un juego de suma positiva. Nunca en una economía de mercado la riqueza de unos proviene de la pobreza de los demás. Al contrario, la riqueza de unos crea la riqueza de los demás. La riqueza de unos permite el desarrollo de los demás. El progreso de unos supone, acelera, gesta el progreso de los demás. La clave de la economía libre precisamente consiste en el intercambio y comparación de los valores subjetivos. Estas ideas, por supuesto, las tuvo muy claras Rangel cuando escribía El mito del buen salvaje. Y yo he llegado a pensar que él creyó tal vez que la clave de la discusión política, la clave del debate político en América Latina era precisamente ese. El daño que había causado en América Latina esta filosofía naturalista que nos hacía suponer que en América Latina que en América en general tuvimos un comunismo original que fue afectado gravemente por la llegada de las ideas del capitalismo y las ideas del progreso. Todo eso fue un error, como claramente lo demostró Rangel, y es un error del cual venimos pagando hasta hoy. Solo una palabra final sobre la corrupción, ya que entre los tantos temas que tenemos que tocar también se encuentra este. En El buen salvaje, el buen revolucionario, la corrupción es un tema menor, anecdótico, pero un tema importante. La corrupción desde el punto de vista de la filosofía liberal no es una causa, es un efecto. Es la consecuencia de una inadecuada estructura institucional. El derecho, como todo, también es costoso. Cumplir las leyes no es algo gratuito. Friedman decía en sus clases, en Chicago no hay almuerzo gratis. Tampoco cumplir el derecho es gratuito. Los abogados creen que el derecho es gratis. Yo pertenezco a esa tribu, lamentablemente. Los economistas tampoco están exentos de culpa, creen que el derecho es una condición constante y así lo consideran en sus modelos neoclásicos. El derecho ni es una condición constante ni es gratuito. Economistas y abogados nos hemos equivocado. El derecho tiene consecuencias económicas. Cumplir la ley es costoso, por eso hay informalidad, por eso hay ilegalidad, por eso hay contrabando, por eso la gente no paga sus impuestos. Todo depende del costo de la ley para saber, comparado con el beneficio, si la gente la cumple o no. Cuando el costo de cumplir la ley excede a su beneficio, lo que ocurre se llama corrupción. La gente se corrompe, no por inmoralidad, no por maldad, por utilidad. El gran problema es que la ineficiencia de la ley en América Latina nos ha vuelto a los latinoamericanos propensos a la corrupción. Y eso es consecuencia del mercantilismo, del socialismo, del intervencionismo, del estatismo, que de una u otra manera han incrementado el costo de la ley. Cuando uno tiene una ley muy costosa, la gente sencillamente no la cumple. Prefiere pagar un soborno, en el Perú le dicen coima, no sé qué le dicen aquí en Venezuela, en México le dicen una mordida, ¿no? Tiene distintos nombres en América Latina, pero la gente paga un precio para no cumplir con la ley. El soborno, la coima, es un precio para no cumplir la ley. Y es consecuencia de la ineficiencia creada en el sistema institucional por el alto costo de la legalidad. En síntesis, entonces, si queremos luchar contra la corrupción, lo que tenemos que hacer es bajar el costo de la ley para que con una ley más eficiente todos los latinoamericanos y los venezolanos podamos trabajar libremente y prosperar dignamente.